Bienvenidos amigos de Minuto y Resultado 2.0 a una nueva charla futbolística en la que esta vez estaremos acompañados nuevamente por una persona que tiene muchísimo conocimiento en lo que es el área legal del fútbol. Anteriormente estuvimos con Antonio Quintero, abogado venezolano, con el cual estuvimos hablando un poco sobre lo que era el fútbol nacional y todas las repercusiones que iba a tener el caso del coronavirus. Esta vez, un invitado internacional que estará hablando un poco con nosotros, y para la ocasión quien me estará acompañando será Carlos Vieira. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Álvaro? Y un saludo a toda la audiencia de Minuto y Resultados 2.0. Efectivamente, hoy con un episodio especial, pues vamos a profundizar un poco más, ¿no?, en términos legales en lo que respecta al fútbol con la situación del coronavirus, y para el día de hoy vamos a tener un invitado de talla internacional sumamente especial para nosotros. Así es, Carlos, sin duda es un honor presentar a quien formó parte del TAS, el Tribunal Supremo de Arbitraje. También estuvo trabajando previo a eso con la FIFA, forma parte de ese cúmulo de conocedores sobre lo legal en el deporte que es la AIAF, y bueno, decidió acompañarnos hoy. Su nombre es Gonzalo Bossart, chileno bueno, que además hace vida dentro de su propia marca legal y que hoy pues estará acompañándonos, ¿no?, un poco. Bienvenido, Gonzalo, a Minuto y Resultado 2.0. Hola, buenas noches, Álvaro, encantado, buenas noches. Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, nuevamente encantada, muy feliz de poder compartir todo lo que esté a mi alcance en mis conocimientos. También aprovechar de saludar a la audiencia, al público venezolano. Tenemos muchos amigos venezolanos que han venido a vivir acá a Chile. La verdad es que han sido un gran aporte y los he conocido en su calidad profesional. Lo mismo que mi amigo también, a todos mis amigos venezolanos, así es que por favor, con todo placer voy a acompañarlo en esta oportunidad para que nos entretengamos un poco hablando de fútbol, pero en este momento desde el punto de vista legal. Así es, Gonzalo, y bueno, para comenzar, válida y necesaria la pregunta: ¿cómo es la vida entonces de un abogado deportivo dentro de todas estas circunstancias, ¿no? ¿Cómo ha sido vivir estos días en una experiencia nueva como lo es el coronavirus durante una etapa en la que no hay deporte, además, que es tu especialidad dentro del área legal? Mira, la verdad es que es bien curioso porque si bien no hay deporte, hay mucha norma. La verdad es que irónicamente hoy día es cuando los abogados, especialmente los abogados especialistas en deporte, estamos muy atentos y estamos, la verdad es que muy alerta porque están pasando muchas cosas. Y esto de la pandemia, el coronavirus que nos ha golpeado, y ya Chile al menos nos está empezando a golpear de manera más importante, ha ido generando un montón de situaciones que se van a ver reflejadas con mayor profundidad, y ya se están viendo reflejadas de hecho en Europa. Pero me gustaría contarles un poquito la experiencia previa que tenemos nosotros acá en Chile. Y eso dice relación con una crisis que tuvimos nosotros a fines del año 2019 y que viene siendo una suerte. La verdad es que la pandemia para nosotros viene siendo una suerte de déjà vu, porque Chile a fines del año 2019, en octubre de 2019, fuimos testigos de un estallido social tremendo que tuvo repercusiones en todos los ámbitos de la vida nacional, y obviamente dentro de ese aspecto está involucrado el fútbol como una actividad del hombre, una actividad humana, una actividad social que mueve masas, mueve multitudes, y que también muchas veces incluso ha sido utilizado de manera política, económicamente. Y la verdad es que el fútbol se vio muy muy golpeado el año pasado por esta crisis. Y tanto fue así que tal vez, bueno, internacionalmente no se supo mucho sobre este estallido social, en el cual la verdad es que sufrimos un golpe económico tremendo, con pérdidas millonarias, miles de millones de dólares en destrozos
en la vía pública, conmoción social, toques de queda. Fue un periodo, un par de meses muy, muy, muy duro, y eso significó ni más ni menos que la paralización del fútbol. Y en particular llegó a tal extremo esto que en algún minuto, a fines de noviembre ya, después de varios intentos de retomar el fútbol, esto fue imposible. Así es que el Consejo de Presidentes de la Federación de Fútbol Local, que se llama NFP, se reunió y tomó la determinación de poner término anticipado al campeonato, tanto de primera división, de segunda división o primera B, como se llama en Chile, y la segunda división, que viene siendo la tercera categoría. Así es que para que ustedes vean, digamos, de que esto que se está viviendo en el mundo con el coronavirus, la verdad es que nosotros ya lo vivimos. Hemos sido lamentablemente, la suerte de una especie de laboratorio que no nos hubiese gustado ser. Pero esta situación nosotros, como les decía, ya la vivimos en carne propia el año pasado. Ustedes están viendo, por ejemplo, que si bien no me equivoco, la semana pasada o antepasada se anticipó el término de la Liga Mexicana, lo mismo con la Liga Holandesa. Bélgica estaba a punto de tomar la misma determinación. Esta semana o la semana pasada Argentina también terminó la Superliga, el campeonato. Y todo con determinaciones bastante parecidas a la nuestra desde el punto de vista formal de cómo se tomó la decisión, en el Consejo de Presidentes, de las asociaciones. En México creo que está con un poquito más de problemas, porque la decisión creo que está siendo discutida desde el punto de vista de que no solamente se paralizó la liga, sino que además se tomaron determinaciones que son bastante lógicas a partir de una paralización, en la cual uno tiene que definir si hay ascensos, si hay descensos, si hay campeones, no hay campeones, y los mexicanos decidieron que iban a tener 5 años sin ascensos ni relegación, lo cual obviamente está generando un problema. En Argentina ahora se está generando un gran problema, ya que ellos también decidieron que no iban a haber descensos por 2 años, lo que está significando un golpe muy importante para los jugadores, ya que al no haber descensos, como ustedes podrán inferir, la competitividad de la liga disminuye de manera ostensible, y eso hace que, por así decirlo, digamos, los equipos vayan desprendiéndose de los jugadores más caros, ya que al no haber un incentivo para competir, pueden permanecer en la primera categoría recibiendo derecho de televisación, sin hacer mucho esfuerzo económico que obviamente después de la pandemia va a ser muy necesario, porque sabemos que todos los países van a quedar muy golpeados. Entonces, como para tal vez terminar un poco redondeando este primer comentario que le estaba haciendo, en Chile ya tenemos una amarga experiencia a este respecto. Vimos cómo terminó todo con la competencia, y además, digamos, los efectos no solamente fueron con la competencia, también tuvimos algunos efectos desde el punto de vista laboral, cuestión en que me gustaría profundizar más adelante, pero los efectos no fueron tan importantes ni tan grandes, ya que la liga estaba terminando. Acá el campeonato va desde enero a diciembre. Por lo tanto, lo que se perdieron fueron nada más que los últimos 4, 5, 6 partidos de la liga, así que los clubes no se vieron con mayor problema de poder pagarle las remuneraciones a sus jugadores. Así es que, bueno, son, como les decía, eso y muchos otros problemas que vamos a ir comentando, y les voy a ir dando un poco una visión de qué es lo que pasó ya en Chile, que, como les digo, ha tenido la mala suerte de ser una especie de laboratorio con respecto a esto que está pasando de manera tan intensa hoy día en el mundo entero, y que, como les decía, además, vuelvo a repetir, de que para nosotros los abogados termina siendo una especie de no una alegría, obviamente, pero lo vemos con entusiasmo desde el punto de vista de que hay muchas leyes que van a tener que venir a resolver asuntos, y para eso estamos nosotros los abogados, lógicamente. Gonzalo, preguntarte por la situación actual dentro del fútbol chileno, porque hace algunas horas se había confirmado que algún jugador del club Everton había dado positivo en coronavirus luego de realizarse un test masivo dentro del plantel. ¿Qué repercusión podría tener eso en términos de la reanudación del torneo chileno
o si ya las autoridades competentes se manifestaron al respecto, o si eso además le podría traer algún problema a la institución, tomando en cuenta, bueno, todo el tema de protocolo de seguridad y que por supuesto, bueno, el objetivo es de la medida de lo posible renovar las acciones, bueno, tomando en cuenta que ya dentro de Europa, que es el continente donde más se ha visto afectado también el tema del coronavirus, ya está dando inicios de reanudar los torneos, por ejemplo el caso de Alemania, que ya para el fin de semana que viene se piensa renovar las actividades futbolísticas, pero en el caso de Chile, luego de este test positivo que ese jugador del club de Everton, ¿generará algún tipo de repercusión legal dentro de la institución para el torneo? ¿Cómo se manejaría en ese caso? Mira, la verdad es que sí, hoy día tuvimos la noticia de que si bien habíamos conocido que habían habido empleados de ciertos clubes que habían sido afectados con el virus, hoy día tuvimos el primer caso de un jugador infectado con coronavirus, y esto viene un poco a reafirmar lo que al menos yo, desde mi punto de vista, veo como una gran complejidad para que podamos terminar de manera apropiada las ligas. Efectivamente, hace una semana, 10 días atrás, la federación local había tomado contacto con las autoridades sanitarias, con el gobierno, con un grupo de doctores para ir evaluando la posibilidad de ver una reanudación de la liga. Esto obviamente mirando un poco lo que está pasando en Europa. Tú estabas mencionando Alemania. España también está en un plan, digamos, de nueva normalidad, en el cual se está tratando de volver, primero con los entrenamientos individuales, después los entrenamientos grupales, más adelante buscando jugar partidos. Como bien decías, nuevamente Alemania ya ha tomado la determinación con fecha más o menos cierta de reanudar la liga, pero yo, desde mi punto de vista, y hoy día desde el punto de vista legal, la verdad es que implicancia a ese respecto podríamos ver desde el punto de vista de alguna responsabilidad civil extracontractual o penal, si es que fuerzan o promueven el inicio, digamos, de un campeonato en un caso de una pandemia como la que estamos teniendo, que si bien se puede tomar con todos los resguardos y con todas las autorizaciones incluso de la autoridad, no quita, digamos, de que algún espectador, si es que el día de mañana obviamente se le permite, digamos, concurrir a los espectadores, pero en este caso sé que empezamos solamente con jugadores, se ve afectado por una infección, digamos, de esta categoría, puede iniciar ese tipo de acciones, así que si lo vemos directamente, ¿cuáles podrían ser las primeras repercusiones desde el punto de vista legal? Podríamos ver responsabilidades tal vez desde el punto de vista civil, la responsabilidad civil extracontractual, o también incluso ciertas responsabilidades de tipo penal. Pero mira, yo la verdad es que quisiera ir un poquito más allá y quisiera hablar, digamos, de las repercusiones desde el punto de vista de la normativa federativa, y ya no desde el punto de vista de la normativa estatal de un país, como son las normas de orden público que te estaba comentando, ya sea penales o civiles. Pero desde el punto de vista de la normativa federativa, lo que puede llegar a suceder acá es que, ¿qué pasa si es que se infecta un jugador en competencia? ¿Qué pasa si se infectan dos? ¿Qué pasa si se infecta un equipo entero? ¿Qué pasa con ese equipo? Ese equipo va a dejar de jugar. Muy probablemente se van a generar contagios entre equipos. La verdad es que no estamos hablando de nada muy sui generis. La verdad es que estamos hablando de algo muy real. De verdad que estamos ante un virus que es tremendamente infeccioso. Entonces, esas situaciones se pueden dar. ¿Y qué va a pasar con la liga? ¿Qué va a pasar con la tabla de posiciones? Vamos a tener que eliminar un equipo, porque obviamente ustedes saben, digamos, se contagian más de 2 personas en un equipo, se contagian 3 o 4 y ese equipo lleva no solamente, no es que no pueda jugar el partido siguiente, sino que va a tener que entrar en cuarentena. Son 14 días. Se supone que las vueltas a los entrenamientos y luego a los partidos, a las competencias, por ejemplo en el caso de Alemania, van a significar campeonatos que van a ser un poquito más apretados. Por eso es que, no sé si ustedes tuvieron conocimiento de que FIFA estaba por proponer
que una forma de solución para que los jugadores no se vieran estresados desde el punto de vista físico, permitir mayor cantidad de cambios, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo veo que si es que las autoridades sanitarias, que de acuerdo a mi apreciación personal, no creo que estén en condiciones de hacerlo, pero si es que pueden de alguna otra manera evitar todos los contagios, si no es así, yo veo muy difícil la reanudación del fútbol, y si se reanuda, la recaída puede llegar a ser peor que la enfermedad. Gonzalo, y tomando en cuenta eso último que comentabas, porque además creo que ha sido una opinión global, ¿no? Una opinión que no necesita eh, una profundización profesional más allá de lo cotidiano, que es el hecho de que, bueno, juguemos fútbol. El problema no es jugar fútbol porque el fútbol ya está inventado, sino precisamente si se contagia un jugador o miles de jugadores, como por ejemplo lo que sucedió en Madrid, que se contagió uno de los integrantes del equipo de baloncesto y pusieron a todas las disciplinas en cuarentena y cancelaron por completo todo. Pero ahí ya a nivel de organización, hay casos como el de Portugal, donde ya decretaron los descensos y también los ascensos. Entonces, ¿cómo hacen los países del mundo para determinar, o más bien para tomar acciones distintas, tomando en cuenta que el órgano rector de todos es uno solo, que es la FIFA? Y si lo vemos en micro, o sea, en una escala más pequeña, tienen que hablar directamente con sus confederaciones, que al final tienen que hablar también con FIFA. Entonces, ¿cómo Portugal sí decreta ascensos y descensos, pero Alemania ya tiene fecha para volver, y en España permitieron otra vez entrenarse por su propia cuenta en los centros individuales que tiene cada uno de los equipos? Mira, Álvaro, aquí a mí me gustaría hacer una precisión. Y la verdad es que esta es una confusión que hemos tenido mucho. Incluso te puedo decir, yo antes, tal vez, de cuando en mi calidad de hincha en algún momento, y los conocimientos y la experiencia te van un poco ayudando cuando uno va conociendo cómo se arma todo este mundo del derecho deportivo, de las normas que rigen a la FIFA, a sus confederaciones y asociaciones miembros. Mira, acá hay que tener algo muy, muy claro. La FIFA es la cabeza del fútbol mundial, que está establecido, organizado de una manera piramidal, y donde básicamente las normas que, que penetran o que llegan a la base de manera más directa y de manera más absoluta vienen siendo las reglas del juego. Pero no olvidemos que más allá de las normas del juego tenemos un montón de otras normas, las cuales las federaciones adhieren de manera voluntaria, y lo hacen de manera voluntaria ya que se trata de personas jurídicas o entes que son independientes, con vida propia y con funcionamiento propio, por lo cual al final del día la FIFA y las confederaciones también en muchas materias no pueden sino que sugerir ciertas medidas de manera muy equivocada, a mi parecer. Y creo que de alguna otra manera, a través de ciertas declaraciones en el último tiempo, el presidente de la UEFA, en algún minuto cuando Bélgica anunció que iba a suspender la liga, él hizo declaraciones diciendo que él no iba a permitir ningún tipo de medidas que fuesen en este sentido. Y al poco tiempo, a las 2 semanas, Ceferín se desdijo y manifestó que la verdad es que las asociaciones miembros de UEFA, las federaciones europeas, podían ellas de mutuo propio, es decir, de acuerdo a su propia voluntad, sus necesidades, sus realidades, tomar sus propias decisiones y decidir el destino de sus ligas. Y esto es básicamente porque al final del día ni la FIFA ni las confederaciones pueden tener injerencia en ciertas materias que le son propias a las federaciones como organizaciones sin fines de lucro, muchas de ellas, la mayoría,
que tienen la potestad de tomar sus propias decisiones, organizar sus propios campeonatos, sin perjuicio de que sí tienen que cumplir con ciertos estándares que tienen el carácter más bien de marco general, y que tienen que ver con la clasificación de los clubes a las competencias organizadas tanto por la UEFA o por la FIFA. Con lo cual te quiero decir que tanto las federaciones, ya sean europeas o sudamericanas, centroamericanas o norteamericanas, en fin, las asociaciones miembros de FIFA, ya sea la Federación Venezolana de Fútbol, la Federación Belga de Fútbol, la Federación Chilena de Fútbol, tienen la potestad de tomar sus propias decisiones en este respecto, y lo que puede decir la FIFA, la UEFA, la Conmebol en su caso, normalmente es a tipo de sugerencia, y eventualmente pueden afectar tal vez a las federaciones con la participación de, ya sea de sus selecciones o de sus clubes en las competencias que organizan esas entidades, pero no con respecto al funcionamiento o una posible sanción hacia las federaciones por las decisiones que estamos comentando. Gonzalo, y ahora en términos contractuales, a ver, ¿en qué sentido podría afectar el caso de las ligas europeas, tomando en cuenta que, por ejemplo, la liga francesa decidió terminarse, decidieron ya dar por finalizar la liga, decretar campeón, ascendidos, equipos que clasifican a copas internacionales o a copas continentales? En términos contractuales, ¿en qué afecta eso? Tomando en cuenta que, bueno, la liga está finalizada, hay otras ligas en Europa que piensan reanudar, como ya lo habíamos comentado el caso de la Bundesliga. España está de a poco volviendo también a ese tema de la reanudación. ¿Y en qué afectaría eso en términos contractuales a los clubes? Porque en términos generales, más allá de los jugadores, también hay otras personas implicadas dentro de la institución, dentro del equipo, que también deben ganar un salario, y en ese sentido legalmente cómo los clubes tienen que trabajar, sobre todo con esos que ya no van a jugar partidos, como el caso de Francia, en lo que no van a generar ningún tipo quizás de ingresos, ni por tema de entradas, ni mucho menos por contrato televisivo, o en qué sentido cómo se tiene que manejar o cómo deben manejar los clubes ese aspecto. A ver, Carlos, mira, aquí pasan básicamente... me quiero ir un poquito atrás a contarte, bueno, lo que pasó acá en Chile el año pasado con el estallido social, porque me mencionaste la Liga Francesa, entonces me recordé de algo. Aquí el año pasado la decisión de terminar la liga viene siendo una decisión muy parecida a la que se está adoptando hoy día en Francia, y tiene que ver con la influencia que ejercieron los sindicatos de futbolistas de los respectivos países, tanto en Chile en esa oportunidad, en noviembre del año 2019, como ahora en abril del año 2020 en Francia. Los sindicatos de futbolistas profesionales han sido fundamentales en las decisiones adoptadas por la liga para la terminación anticipada de sus campeonatos respectivos. Esto básicamente nuevamente te viene a demostrar de que hay cuestiones que son muy comunes y que se están dando en todas las ligas, y que tiene que ver con el poder que tienen los sindicatos de futbolistas. Sabemos que los futbolistas al final del día terminan siendo actores principales en este tipo de actividad, y que están generando una influencia grande en la toma de decisiones. Y bueno, esto obviamente, y volviendo a tu pregunta original, va generando cierto tipo de consecuencias. El año pasado en Chile las consecuencias para los contratos de trabajo no fueron muy relevantes, como les comentaba, ya que la mayoría de los clubes cumplió con sus contratos de trabajo, ya que faltaban solamente algunos días para que terminara el campeonato, que está básicamente programado para que terminara tipo 7 o 8 de diciembre del año pasado. La decisión se tomó a fines de noviembre, así es que la verdad es que los únicos conflictos que hubo tenían relación con los premios y primas de algunos contratos de los jugadores, ya que algunos establecen premios por la cantidad de partidos jugados, y como se jugaron menos partidos de los que se había proyectado, obviamente algunos premios disminuyeron, o en el caso de premios por ascenso, para los clubes que ascendieron de categoría también, o que tenían la posibilidad y no pudieron ascender
el término anticipado de la liga, también se están dando, cuestiones que se vienen dando y se están dando en distintos países y se van a ir dando en todo el mundo, pero lo que va a generar problemas, y en este caso para las ligas europeas, para la liga argentina, que son ligas que terminan en junio, digamos, a mitad de año, este término anticipado puede generar ciertos problemas desde el punto de vista contractual con los jugadores, ya que los contratos de los futbolistas profesionales, en la gran mayoría de sus casos, y esto ya por estatuto de FIFA que han adaptado las distintas federaciones del mundo, en esto sí se han adecuado de manera muy bien y han seguido la normativa de la FIFA, que busca la estabilidad contractual de los jugadores y también propender, digamos, la estabilidad de la competencia. Muchos contratos de estos se ha establecido que terminan al fin de temporada, ¿ya? Y otros con el mismo ánimo también han puesto fechas. Entonces aquí nos vamos a encontrar básicamente con dos grandes problemas. Uno que dice relación con aquellos contratos que terminan en una fecha determinada. Si en este caso, por ejemplo, tenemos contratos que decían para estas ligas que terminan a medio de año, para eso me refiero a junio, fines de mayo, para los que ya terminaron, los clubes básicamente lo que van a tener que hacer es van a tener que respetar los contratos y terminar de pagarle a los jugadores hasta el fin hasta cuando diga la fecha de pago. Es decir, por ejemplo, si decía hasta el 2 de junio o 29 de mayo, yo creo que normalmente los clubes ahí lo que van a tener que hacer, salvo que estén con muchos problemas económicos, deberían cumplir el contrato. ¿Y por qué tienen que cumplir con el contrato? Ya que aquí estamos hablando de contratos bilaterales, son consensuales, y para poder modificar los contratos es necesario de que tengamos la voluntad de ambas partes. Después también nos podemos encontrar la situación de aquellos contratos que digan que van a terminar al final de la temporada, y en ese caso, ¿quién se podría ver perjudicado? Son los mismos jugadores, ya que en ese caso tal vez jugadores que tenían proyectado, digamos, de su contrato terminara en junio, ya que la temporada normalmente termina en junio, van a ver de que estos contratos, de acuerdo a lo que establece la letra de los mismos, terminan uno o un mes y medio antes, lo que va a significar que van a recibir menos remuneraciones, es decir, que van a recibir tal vez 1 o 2 meses menos de remuneraciones. Pero la verdad es que el gran problema que se está visualizando también dice relación con aquellos contratos de jugadores que hablen de la terminación de una fecha cierta y tengamos una extensión en el término de la fecha de la liga, ya que en ese caso, si por ejemplo hablemos de la liga tal vez española, que debería terminar anualmente a fines de mayo, si se reanuda a mediados de mayo, como está más o menos presupuestado el campeonato de la liga española, en ese caso va a significar que esos contratos se van a extender, o al menos la competencia se va a extender por 1 o 2 meses más, o tal vez 3 meses más, pero vamos a tener contratos que van a haber establecido tal vez que terminaban a una fecha cierta, por ejemplo el 29 de mayo. ¿Qué pasa con esos contratos? Aquí nos vamos a encontrar con un problema, y lo que normalmente debería suceder es que para que esos jugadores puedan seguir compitiendo es que van a tener que llegar a un acuerdo con sus empleadores, con los clubes, firmar un anexo contrato para que los jugadores puedan seguir jugando y compitiendo por esos clubes. Ahora, ¿qué puede pasar también en ese escenario? Es que a los jugadores no les convenga, porque ellos ya tengan un contrato firmado, aquellos jugadores que quedan libres, tengan un contrato firmado con un tercer club y se quieran inscribir para jugar en un tercer club en otra competencia. Y esa es una situación que se ha venido dando y que la FIFA un poco la ha preveído. La FIFA no puede intervenir en los contratos. Si yo les decía que no puede intervenir en las decisiones de las federaciones, menos aún puede intervenir en las decisiones contractuales, ya que los contratos, como les decía, son acuerdos de voluntad entre partes
que solamente pueden ser modificadas por una norma normalmente que es estatal, o por la voluntad de las partes. Así es que en ese caso, los únicos que van a poder modificar los contratos van a ser los mismos jugadores, y con los clubes, obviamente. Y en el caso, como le estaba diciendo, de que haya contratos que expiren o contratos que en definitiva expiren y signifiquen que el jugador haya firmado un contrato con un tercer club, la FIFA es la única solución que está viendo ese respecto. Nuevamente, promoviendo la estabilidad contractual, y lo más importante también para la FIFA, la integridad de las competencias, es que en ese caso lo que va a hacer y está promoviendo es que se aplacen los periodos de inscripción, y eso va a desmotivar a que aquellos jugadores que en definitiva terminan contrato sean transferidos inmediatamente a otro club, para que puedan terminar el contrato con el club que tienen hasta el fin de la temporada, para que desde el punto de vista práctico sean inscritos ya en otra época y puedan empezar a jugar e inscribirse en el tercer club cuando empiece la nueva temporada, que va a coincidir con las nuevas épocas de inscripción. Gonzalo, y hablando precisamente de acuerdos bilaterales sobre todo, no podemos dejar pasar que dentro de estos contratos hay una figura muy curiosa para estos casos, como es la del préstamo, con jugadores que pueden pertenecer a una liga pero estar jugando en otra. Por darte un ejemplo muy puntual, del cual debes conocer mucho, Alexis Sánchez, que su ficha originalmente está en la Premier, pero actualmente hace vida futbolística en Italia. Ahora, considerando que Alemania vuelve a abrir las puertas, ¿qué pasaría con esos jugadores que dentro de su figura de préstamo el contrato, o el salario más bien, es pagado en partes? Es decir, el club original paga una parte y el club del préstamo paga otra. Suponiendo que un jugador pertenece a la Liga Española y está jugando en la Liga Alemana le paga el 30%. ¿Y el otro 70% qué pasa? ¿Puede ese jugador reclamar ante el TAS o cualquier otra institución por ese 70%, ya que al final está jugando, o simplemente tiene que conformarse con ese 30% o el porcentaje que cobre estando en una liga que haya reanudado su operación? La verdad es que la situación y la casuística acá va a ser, de verdad que va a ser muy variada. Se pueden dar, la verdad es que muchas variables, pero mira, yo creo que la manera más sencilla de responderte esa pregunta va a ser con una respuesta tal vez más genérica, que nos puede dar pie en definitiva para a partir de esta respuesta ir buscando soluciones a las distintas casuísticas que se nos pueden ir presentando. Pero en el caso justamente de una cesión, de un préstamo, efectivamente también puede suceder que en fecha cierta se estipule el término de un contrato. ¿Y qué es lo que va a tener que hacer normalmente? Tú estás hablando del caso de Alexis Sánchez. En ese caso, si imaginémonos, digamos, de que el contrato de Alexis Sánchez o el préstamo de Alexis Sánchez termina a fines de junio, pero la verdad es que la Liga Italiana decide, a fines de mayo. Si la Liga Italiana decide reanudarse y se extiende hasta agosto. ¿Qué va a pasar con esa sesión? Desde el punto de vista netamente legal, si es que hay una fecha cierta para ese término, lo que va a tener que hacer técnicamente el club italiano va a tener que poner término a la sesión, y el jugador va a tener que volver a jugar con el club inglés. Pero lo que se está pensando y lo que debería suceder al final del día es que los jugadores deberían en ese caso firmar, y en este caso también los clubes van a tener que firmar una extensión de esos contratos de cesión, para que, como te decía inicialmente, el ánimo ha sido el privilegiar la competencia, la estabilidad de las competencias, la estabilidad de los contratos, y se le va a dar privilegio al club que tenga, o se está tratando de generar la normativa adecuada para darle privilegio al club con quien el jugador esté terminando una competencia, y al club al cual
el jugador luego tiene que ser devuelto en este caso, o en el caso de un traspaso tenga que ser traspasado, va a tener que esperar a que se reanude la nueva temporada. Esa es un poco la lógica sobre la cual se está trabajando, porque como te decía, nos podemos ver enfrentados con muchos escenarios con respecto a las sesiones o préstamos. También podemos irnos al escenario que estábamos comentando al principio, la pregunta anterior, cuando te decía que la otra forma de terminar un contrato de trabajo de un futbolista profesional y una sesión también, a veces no dice relación con una fecha determinada, sino que lo dice de manera genéricamente con una temporada. En este caso también nos podríamos ver con el problema que Alexis Sánchez, si es que la temporada italiana se extiende más allá de la temporada inglesa, él esté jugando, quién sabe, hasta agosto, septiembre, y tal vez la temporada inglesa ya haya iniciado su nuevo campeonato antes y lo quiera de vuelta. Así es que la casuística va a ser muy rica, y la verdad es que vamos a tener distintas respuestas dependiendo de los distintos escenarios que se nos vayan planteando, pero la lógica sobre la cual quisiera hacer hincapié dice relación con privilegiar al club que actualmente tenga un jugador para que se pueda terminar de buena manera las competencias en que actualmente estén compitiendo. Gonzalo, y también preguntarte el tema en términos contractuales, pero ya pasando a un aspecto en cuanto al tema de patrocinantes o derechos televisivos, sobre todo en las ligas que aún no definen una fecha de regreso. De hecho, por ejemplo, el caso en el fútbol chileno, cómo se manejan esos términos. Por ejemplo, el caso de la Superliga Argentina, que ya también se dio por finalizada, al igual que en Europa, como ya te comentaba con el tema de la Liga Francesa. En términos legales, ¿cómo se maneja el tema de los derechos televisivos y patrocinios dentro de las ligas, tomando en cuenta que, bueno, son una fuente económica importante para el desarrollo de estos torneos y que, por supuesto, también los clubes tienen un porcentaje o un beneficio de eso? Bueno, nosotros el año pasado en Chile también tuvimos ese problema. El término anticipado de la liga significó que la federación local cayó en un incumplimiento de contrato respecto al canal que tenía los derechos de televisación, que en Chile se llama el Canal del Fútbol, el CDF, cuestión que obviamente fue reclamada por el CDF en su minuto a la federación local, y hasta el día de hoy están en discusiones respecto de qué va a pasar, digamos, con ese incumplimiento de contrato. La NFP, Federación Local en este caso, está reclamando que el año pasado nos vimos sujetos ante lo que nosotros llamamos jurídicamente ante una fuerza mayor, cuestión que hoy día está muy en boga. De hecho, la misma FIFA en su guía de instrucciones para el COVID-19 decretó o estableció de que la pandemia constituía un caso de fuerza mayor. Así es que nos vamos a ver enfrentados a un montón de contratos, no solamente los televisivos, sino que de sponsorship, de merchandising, etcétera, 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 incluso los contratos de trabajo de los jugadores de fútbol, a los cuales en muchas ocasiones se va a argumentar, lo que hoy día, como te decía, no es ninguna novedad, e incluso está de alguna otra manera validado por la FIFA, a casos de fuerza mayor, la cual se esgrime cuando es imposible por un hecho externo irresistible el poder cumplir con una obligación. Y más concretamente, como te decía, con respecto al tema de la televisación, eso se trata de daños concretos que se les va produciendo, digamos, a las empresas retransmisoras, porque normalmente las ligas tienen compromiso de cumplir con un cierto número de partidos con los broadcasters. Así es que nos vamos a ver enfrentados seguramente a grandes batallas judiciales o a negociaciones muy duras, ya que la verdad es que tampoco le conviene mucho a las grandes compañías de televisión tirar todo por la borda y desechar contratos con las ligas, porque al final del día son subproductos en el cual no pueden vivir. Así es que creo que vamos a tener que
enfrentarnos o ser testigos de buenas negociaciones para tratar de sacar esto adelante, ya que son un matrimonio el del fútbol con la televisión, el cual unos no pueden existir sin los otros. Gonzalo, y hablando justamente, ¿no? de lo que es el dinero y contratos televisivos y este gran negocio detrás de lo que es el deporte, no podemos dejar pasar la oportunidad para hablar sobre el Manchester City, que ha sido uno de los casos que ha mantenido al TAS dentro de su ejercicio, a pesar de la cuarentena. El City fue sancionado con 2 años fuera de la Champions, pero a pesar de esa sanción, el City indica pues que está en toda norma. De hecho, se esperaba que durante este parón por cuarentena apelaran ante el TAS, según habían informado diversas fuentes, sobre todo directas de la Premier. Y hoy se dio a conocer la noticia que en el marco de toda esta sanción que tiene que ver con el fair play financiero, el City se da el lujo de comprar un club en la segunda división de Bélgica, no el City propiamente, sino los propietarios. ¿Cómo funciona ese caso de Manchester City y cuáles pueden ser las posibles soluciones que tenga el club inglés para no tener que, digamos, estar atado a esta situación legal a la que se enfrenta? Mira, la verdad es que las investigaciones respecto a las infracciones del fair play financiero en la UEFA se siguen hace bastantes años, no solamente con respecto al Manchester City, sino que con respecto a otros clubes cuyos dineros tienen un origen parecido, que normalmente son dineros que vienen del Medio Oriente, ligados un poco a la industria petrolera. Entonces ya hemos visto con el Paris Saint-Germain, que ha estado envuelto en este tipo de situaciones, también el Chelsea, y bueno, ahora estamos viendo el caso específicamente del Manchester City, que él mismo también venía siendo investigado hace mucho tiempo, y en febrero de este año, después de alrededor de un año de investigación, la UEFA, a través de sus órganos jurisdiccionales disciplinarios, determinaron de que el club inglés estaba vulnerando las normas del fair play financiero. Un poquito para poder explicarles de qué se trata esto, y de manera bien sencilla. Lo que se busca con esta norma, digamos, a fin de emparejar la competencia entre los clubes, y que los clubes no se contaminen, por así decirlo, con financiamientos externos ajenos al fútbol o ajenos a la actividad o al producto que están, valga la redundancia, produciendo los equipos de fútbol, se vean beneficiados artificialmente y al final del día desbalancen la competencia. Entonces lo que se busca es que los clubes, la verdad es que logren un punto de equilibrio con las compras un poco de jugadores y las ventas de jugadores. En definitiva, con los ingresos del fútbol y los egresos del fútbol sigue un equilibrio financiero, a un punto de equilibrio que vendría siendo cero. Los primeros años se le permitió exclusivamente, en particular al City, que con ciertas restricciones y perdonazos, por así decirlo, de que no estuviese tan a raya con este punto de equilibrio, pero esta situación se estaba pasando ya del raya hace bastantes años, así es que finalmente la UEFA decidió castigar al club con 2 años sin la posibilidad de competir en las competencias organizadas por la UEFA, lo que de per se es un gran perjuicio desde el punto de vista tanto deportivo como económico para el club, y además con una multa de 30 millones de euros. Se calcula más o menos de que, si no me equivoco, lo que leí hace un tiempo atrás, que el perjuicio económico puede ir más allá de las 100 millones de euros, lo que al final termina siendo una enormidad de plata. Y bueno, ¿por qué es que se le sanciona al Manchester City? Es porque
se cree de que el club pudo llegar a este punto de equilibrio a través de sponsorship que estaba sobrevalorado, ¿ya? Entonces, según cálculos con estudios y de auditorías externas a la UEFA, se logró determinar de que habían ciertos auspicios que tal vez valían 10, 20 millones de euros, por los cuales se estaban pagando 70, 80 millones de euros, lo cual está absolutamente sobrevaluado y significaba al final del día una inyección de dinero que no correspondía a la actividad del fútbol. ¿Y qué es lo que hizo entonces el Manchester City? Obviamente muy en desacuerdo con la sanción que le interpuso la FIFA. Ellos sí presentaron, si no me equivoco, en marzo de este año, una apelación ante el TAS, que era el único órgano al cual ya podían recurrir una vez que habían sido agotadas todas las instancias internas entre la UEFA. ¿Y qué es lo que pasa hoy día ante el TAS? El TAS, por efecto del coronavirus, tiene un poco congeladas sus actividades, no se están realizando audiencias, así es que básicamente lo que pasa en este minuto es que la apelación duerme un poco mientras la pandemia, digamos, cesa y el TAS puede recuperar su funcionamiento normal, pero el proceso sigue y estamos a la espera de ver qué nos dice el TAS, que en este caso viene siendo la suerte de última instancia. Gonzalo, y preguntarte por el tema del impacto que va a tener a partir de ahora lo que va a ser el mercado de fichajes para los distintos clubes de Europa y del mundo en relación con este tema de la pandemia, ¿no? Porque habíamos comentado lo que ahora generó todo esto en términos contractuales, términos de patrocinio, en general en términos económicos, ¿no? Y qué impacto puede tener eso dentro del mediano y largo plazo, el tema del mercado de los fichajes, tomando en cuenta que, bueno, los jugadores ahora se cotizan en altas cantidades de millones de euros o dólares, dependiendo bien sea el caso, pero que ahora con esta situación se tienen que adecuar, ¿no? ¿Hasta qué margen de maniobra tienen los clubes y los agentes de los jugadores para sentarse a negociar en términos de que, bueno, ambas partes queden conformes y que no se exceda o no lleguen a rozar o tener problemas, ¿no? Con todo este tema del fair play financiero? Mira, a ver, la verdad es que predecir el efecto económico tal vez no es parte de mi expertise, pero yo te puedo tal vez así, te puedo decir, digamos, de que la crisis ha sido muy profunda y el fútbol como actividad económica, humana, social, también se ha visto fuertemente impactada. Y eso va a significar, obviamente, que los clubes se van a ver fuertemente afectados por esta situación. Yo te lo puedo decir desde el punto de vista chileno. En Chile, muchos clubes hoy día, a raíz de la pandemia, el gobierno dictó una ley que se llama Ley de Protección del Empleo, que en definitiva lo que busca es que para que no se pierdan plazas de trabajo, facilita la suspensión de las relaciones laborales, de las cuales sus efectos son suspendidos, básicamente la obligación de pagar la remuneración y por parte del jugador de prestar el servicio se suspendía. Sin embargo, con esta norma se busca, que es un poco parecida a alerta español, a que las remuneraciones sean pagadas con los seguros de desempleo, que tengan los jugadores válidamente cotizados en la organización, digamos, la entidad que se preocupa de resguardar estos dineros. Y esto ha significado, obviamente, o ha sido porque los clubes se han visto fuertemente impactados desde el punto de vista económico. Si bien tanto en Chile como en muchas partes del mundo los canales que transmiten el fútbol, las empresas de broadcasting han seguido de alguna otra manera cumpliendo con sus obligaciones, entendamos también, digamos, de que muchos de los ingresos de los clubes también están constituidos por abonos, por merchandising,
por sponsors y también, obviamente, como decía en el principio, por la televisión, pero también la televisión en muchos casos, y este es el caso chileno, hoy día se están viendo imposibilitadas de pagar ciertas cuotas pactadas para los clubes, y eso al final del día creo yo que va a mover un poquito la vara hacia abajo desde el punto de vista de la negociación de los contratos con los futbolistas y como te decía, como bien decías tú, digamos, esto puede que de alguna otra manera sea controlado con el fair play financiero y no nos encontremos con la sorpresa de que algunos clubes sigan comprando de manera indiscriminada cuando en definitiva lo que la experiencia nos está mostrando empíricamente, especialmente por aquellos que están haciendo uso de estas herramientas de protección del empleo, es que los clubes están más pobres y que no van a poder invertir en tanto en los jugadores, por lo que el mercado debería, bajo este escenario lógico y correcto, digamos, dentro de un fair play financiero, castigar las remuneraciones de los jugadores y los valores de los traspasos, obviamente. Gonzalo, y dentro del marco de lo que ha sido toda esta discusión sobre salarios, han salido distintas figuras, digamos, legales en distintos países. En España vemos como el ERTE es la más famosa, que bueno, al final lo que trata es de disminuir un poco el impacto económico, mientras que en países como en Venezuela simplemente se habla de reducción laboral y todo va en conversaciones entre el jugador y obviamente la directiva del club. ¿Por qué el fútbol mundial no tiene algún tipo de mecanismo que sea globalizado para atender este tipo de situaciones? Se entiende que las pandemias no son esperadas todos los años, pero sí se pueden presentar distintas vicisitudes. Tú mismo lo comentabas. En Chile el año pasado hubo un estallido social que afectó al fútbol. Acá en Venezuela también, en distintas oportunidades, sobre todo desde el 2000 hasta ahora, se han presentado distintas situaciones sociales que han afectado al deporte. ¿En qué momento el deporte mundial y específicamente el fútbol debería generar un mecanismo de emergencia que se pudiera aplicar este tipo de cosas para que no nos tome por sorpresa, más allá de lo inesperado de la situación? Mira, para serte honesto, yo creo que eventualmente y ojalá aprendamos y el día de mañana el fútbol, la familia del fútbol, digamos, de algún otro modo pueda tener algún fondo de emergencia para alguna situación especial. Pero yo te quiero decir que ante una pandemia como la del coronavirus, creo que no hay fondo que resista. Es decir, los valores y los precios son tan estratosféricos en muchos casos, de que mantener, digamos, la pelota rodando de la manera que lo venían haciendo antes es muy difícil. Piensa tú, hoy día conversamos también en un seminario de que en España el fútbol, solamente el fútbol, representa 1,56% del Producto Interno Bruto de España y da más de 185.000 plazas de trabajo. Imagínate lo que sería para una organización internacional como la FIFA mantener solamente España. Y eso es uno de sus 211 miembros. Por lo tanto, hoy día la estructura, el peso y los intereses que tienen las distintas competencias, ligas, torneos, estructuras ¿cómo se llama?, de cadetes, de inferiores, de selecciones nacionales. Yo creo que estamos hablando de una cifra absolutamente estratosférica que no creo que hubiese organización capaz de poder cubrirla. Bien, Gonzalo, también hay una situación que está ocurriendo actualmente y es que se habla, ¿no?, de la posibilidad de que los clubes van a tener que disminuir, ¿no?, el precio en la ficha de sus jugadores, porque por ejemplo se habla de que el Bayern Múnich había ofertado 30 millones de euros por Leroy Sané, el jugador del Manchester City,
y tomando en cuenta que el verano pasado la ficha tasaba, ¿no?, en 100 millones de euros. En términos contractuales y tomando en cuenta la situación ahora del COVID, ¿hasta qué punto tienen que ajustarse los equipos en este tema? Te había comentado, preguntado el impacto de lo que podría ser el tema de los fichajes, pero en concreto la disminución de la ficha, ¿no?, de los jugadores, tomando este caso concreto, ¿no? Si realmente los clubes podrían estar dispuestos o deberían estarlo, o si por obligación de la propia FIFA van a tener que verse en la necesidad de hacerlo. Perdón, me gustaría que me aclararas a qué deberían estar obligados los clubes conforme a alguna directriz de la FIFA. A rebajar la ficha de los jugadores, el salario de la ficha o el costo del jugador, tomando en cuenta, como te decía, de que un jugador como Leroy Sané, que estaba tasado el verano pasado en 100 millones de euros, hoy el Bayern Múnich ofrece por él 30 millones. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto en términos legales se tiene que ver obligado el club, dueño de su ficha, a bajar o a trazar esa negociación en ese precio, tomando en cuenta todo este contexto global de la pandemia y el tema de los salarios y los temas contractuales, como ya lo habíamos tomado o lo habíamos hablado anteriormente? Mira, la verdad es que aquí existe absoluta libertad contractual, y esto ya respetando principios básicos y primarios del derecho, en el cual la FIFA definitivamente no puede intervenir. Yo no veo, al menos siendo el derecho europeo el principal, por así decirlo, participante o involucrado en el mundo del fútbol, ya que el gran mercado del fútbol está en Europa. La normativa que rige a Europa desde el punto de vista legal, la normativa europea no permitiría, digamos, una intervención de la FIFA en este tipo de aspectos, ya sea las transacciones como la determinación de los salarios, ni menos aún en los contratos de trabajo de los jugadores, ya que estos son de absoluta y exclusiva determinación por parte de las partes. Tomando un poco el tema del City, pero viéndolo desde un punto un poco más general, se ha visto que en los últimos años la mayor cantidad de inversión que proviene principalmente de Medio Oriente hace vida en la Premier. ¿Por qué la Premier como destino? Vimos que hay un caso en Francia con el PSG y que Abramovich, si bien no tiene ese tipo de, digamos, descendencia, o sea, no proviene del Medio Oriente, pues su modelo de negocio sí tiene muchísimo que ver. Pero la Premier sigue siendo la cuna por excelencia de este tipo de inversiones y comienzan a expandirse desde la Premier a otros sitios. El Manchester City, el mejor ejemplo, incluso con su filial en Estados Unidos y ahora la compra del Club de Bélgica. ¿Qué hay en la Premier que les garantiza que un proyecto de tal magnitud o de tal inversión puede ser retornable, ¿no? Puede tener un beneficio económico tomando en cuenta la gran inversión que hacen, y que el Newcastle es el próximo, según se ha podido saber en distintas fuentes? Bueno, la verdad es que esto tiene que ver más que bien, yo creo que con un modelo de negocio que, ojo, si tienes la oportunidad, digamos, de investigarlo o tan solo de viajar a Inglaterra, te das a dar cuenta de que la inversión del Medio Oriente no solamente se da en el fútbol, sino que en distintas industrias. Inglaterra es un país muy abierto, es un hub hoy día desde el punto de vista financiero en Europa, viene siendo una especie de Nueva York en Europa, y eso atrae mucha inversión extranjera, y la inversión del Medio Oriente no es para nada, digamos, una excepción. Ha sido muy grande en distintas industrias dentro de Inglaterra, han comprado un montón de empresas, y el fútbol no escapa de eso, que viene además acompañado de una gran tradición, de un muy buen marketing por parte de la Premier League, de un muy buen manejo, de un muy buen modelo además económico y de competencia, y básicamente, volviendo un poco también a la tradición, creo que la tradición del fútbol inglés lo ha hecho merecedor
de todo este tipo de inversión. También siempre es importante, y volviendo al punto que he tocado al principio, también el modelo económico inglés también, que es muy amigable con inversión extranjera. En fin, es un cúmulo de situaciones que lo hacen atractivo. El marketing que ha tenido a través de la televisión, de la televisación, los clubes ingleses han penetrado muy fuerte, no solamente en el Medio Oriente, sino que en el Lejano Oriente. Clubes como el Manchester United, el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea, son equipos que han tenido la capacidad de penetrar, digamos, la verdad es que con sus tentáculos hasta el último confín del mundo, y esa visibilidad, esa competitividad, que también es muy importante, ha permitido, digamos, el ingreso de mucho capital extranjero. Ahí me detengo un poco con el tema de la competitividad. La Premier League ha sido muy inteligente a la hora de la repartición de los derechos de televisión, cuestión que no han hecho de tan buena forma la Liga Italiana o la Liga Española, en que los derechos de televisión se han ido repartiendo de manera no tan uniforme, más bien han obedecido a los poderíos del Real Madrid y el Barcelona en España, de la Juve, el Inter, el Milan en Italia. Pregúntate a ti mismo si tú verías un partido entre el Getafe y el Hércules, o verías un partido entre el Atlético, incluso el Atlético de Madrid y el Valencia. Sí, son partidos atractivos tal vez, pero de muy segundo orden. En cambio, tú un partido entre el Arsenal y el Chelsea sí lo verías. Un partido entre el Liverpool y el Everton también sí lo verías. Entonces, esta competitividad que ha generado la Premier League también ha sido muy atractiva para que haya muchos más equipos luchando por los primeros lugares, muchos más equipos que han tenido la posibilidad de visualizarse, hacerse más interesantes alrededor del mundo, y que ha hecho atractivo, junto a todos los elementos que comentamos al principio, de que lleguen inversionistas y quieran poner sus fichas en esos clubes, porque van a tener un buen retorno desde el punto de vista de visibilidad, por lo que la propia liga se exhibe tanto dentro de Inglaterra como en Europa, como en el resto del mundo, como la posibilidad que tienen todos los equipos, mucho más que en otras ligas, de salir a competir a competencia europea y también tener esta visibilidad que te estoy comentando. Gonzalo, para finalizar esta charla, me gustaría que, aprovechando la experiencia que tienes de haber trabajado en FIFA y también en el TAS, que nos expliques un poco cómo sería ese proceso en el cual un jugador pudiese recurrir a estas instancias para hacer algún tipo de demanda laboral. Por ponerte una situación, el caso que sucedió acá en Venezuela, que bueno, como conversamos fuera de la grabación, no se ha tenido mayor detalle a nivel legal, pero el traspaso de Giancarlo Hurtado al fútbol argentino, que después significó un segundo traspaso a Boca Juniors, terminó en una demanda que perdió el Táchira. Si en ese caso hubiese ganado el Táchira y tuviesen que pagarle al club, o incluso Giancarlo Hurtado volver al Táchira, porque esos traspasos no serían válidos, ¿cuál es el procedimiento que debe llevar tanto el club como el jugador para afrontar esta situación? Empezando de atrás hacia adelante, la verdad es que los jugadores no se les obliga a volver a los clubes. Una vez que un jugador termina una relación laboral con un club, acordémonos que estamos hablando de una relación laboral que es bastante particular, no es como un contrato de trabajo de una persona común y corriente. En el caso de terminación anticipada por parte de un jugador, sea con o sin justa causa por parte del jugador, como en este caso se reclama sin justa causa, en ese caso lo que tiene que hacer el jugador es indemnizar al club de origen, pero en ningún caso vuelve, ¿ya? Dicho eso, para luego saber si es que un club, como en el caso del Táchira, tiene la facultad de recurrir ante la FIFA a sus órganos jurisdiccionales para que ésta resuelva el conflicto laboral, primero tendríamos que irnos un poco a una legislación que yo no conozco, que es la legislación venezolana,
para saber si efectivamente la legislación venezolana permite de que los conflictos laborales sean resueltos en algún otro tribunal que no sea los tribunales de justicia venezolanos. Aquí yo te puedo comentar un poco el caso chileno, que puede servir, digamos, porque quiero hacer, digamos, aquí más que hablar del caso chileno, quiero hablar de una cuestión más bien legal. Hay ciertos países, como por ejemplo en Chile, en que las materias laborales están dadas en exclusiva cuando se trata de conflictos. La resolución de los conflictos está dada exclusivamente a los tribunales de justicia laborales chilenos. Por lo tanto, en el caso en cuestión, si el Táchira fuera chileno y el jugador Hurtado también fuera chileno, el jugador no tendría ninguna otra opción que recurrir ante los tribunales laborales chilenos para la resolución de este conflicto, y por lo tanto no podría ir a FIFA. Menos tampoco podría recurrir a la Federación de Fútbol Chilena, ya que también en ese caso la exclusividad la tienen los tribunales de justicia nacionales. Ahora, por lo que entiendo y conozco el caso, al parecer en materia laboral, al menos en temas de fútbol, sí estaría permitido en Venezuela a resolver los conflictos laborales ante la Federación de Fútbol de Venezuela. Entiendo que ahí debería haber una cámara de resolución de disputas, y las resoluciones de esa cámara, según la lógica de lo que estoy viendo, sería, digamos, una única y última instancia, ya que lo que resolvió en este caso la FIFA cuando el Táchira recurrió ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA fue de que este caso ya estaba resuelto por un órgano jurisdiccional venezolano, que en este caso estaba en la propia federación, y que eso se denomina como cosa juzgada o res judicata, por lo cual el haber recurrido ante la FIFA en definitiva no tuvo ningún efecto, ya que este asunto ya se había resuelto y no había posibilidad de ¿cómo se llama?, de volver a analizarlo, porque ya se encontraba, como nosotros decimos en términos jurídicos, como cosa juzgada. Muy bien, pues agradecerte, Gonzalo, por este contacto y hablar un poco sobre fútbol, tal vez un poco alejado a lo habitual y los análisis que hacemos, pero nunca menos interesante, ya que actualmente, a espera de que se vuelva a levantar el telón en esta obra de arte que es el fútbol, pues los términos legales han sido los protagonistas en los debates. Carlos, palabras para nuestro invitado de esta ocasión. Nada, el agradecimiento, ¿no?, para Gonzalo por estar con nosotros el día de hoy, por tener la disposición, ¿no?, de aclararnos en términos legales cómo se está manejando el tema, ya lo decía, no legal, en todo este contexto de la pandemia, ¿no?, porque si bien es cierto que lo que más nos interesa de algún modo a nosotros es el tema de que se reanuden las acciones, también detrás de eso hay implicaciones legales y disposiciones legales también que las manejan, ¿no? Entonces creo que era pertinente que nos los aclarara de esta manera nuestro invitado del día de hoy, y haciéndolo en un enfoque más internacional, específicamente también hablando de la liga chilena, que es una liga de un país de nuestro continente, y por supuesto también ampliándolo en el entorno ya global, ¿no?, tanto en Europa como en el resto del mundo. Así que el agradecimiento para Gonzalo, y esperemos que en un futuro tengamos otro contacto, ya sea también nosotros desde la radio, un contacto telefónico, para que, bueno, podamos seguir debatiendo o desarrollando, mejor dicho, más temas en términos legales relacionados al fútbol. Bueno, por mi parte, agradecerles a ustedes. La verdad es que ha sido un honor conversar con ustedes, con todo el público venezolano. Aprovechar de mandarle un gran abrazo apretado y desearle mucha suerte a ustedes y a mi gran amigo Antonio Quintero, que ustedes creo que hace pocos días también entrevistaron. Así es que decirles nada más para terminar que estoy a su entera disposición. Ha sido realmente un placer. Así es que les deseo todo lo mejor.
Así es, Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Minuto y Resultado con estas pequeñas charlas futbolísticas que hemos podido tener durante la cuarentena. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en esta ocasión y ya será hasta una próxima entrevista. Cuídense mucho, se despide de ustedes Álvaro Goncalves. Chao. Este y todos nuestros episodios los puedes disfrutar en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y también en nuestro canal de YouTube. No olvides seguirnos en Twitter como Mini Resultado FM y en Instagram como Minuto y Resultado FM.